Muy buenos días. Hoy, desde Política España, estamos en París y tenemos el gran honor de estar junto al gran sociólogo, exministro del gabinete de Mariano Rajoy y actual embajador representante del jefe de la Delegación Permanente de España ante la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, don José Ignacio Wert. Buenos días, señor embajador. Buenos días. Quería decir que el señor Wert, aunque es de sobra conocido, es sociólogo y licenciado en Derecho. Ha sido subdirector general del Gabinete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente de la Presidencia del Gobierno, vocal del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, concejal del Ayuntamiento de Madrid por Coalición Popular, diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Demócrata Popular en la coalición con Alianza Popular y Unión Liberal, consejero delegado y presidente de Demoscopia, director general de Relaciones Corporativas del Grupo BBVA, adjunto al presidente de Kantar Media y de Inspire Consultors, así como de la Asociación Profesional Global de Investigadores de Opinión y Mercado. Profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y en diciembre de 2011 nombrado ministro de España por el presidente Mariano Rajoy Brey. Primera pregunta, señor embajador, de obligado cumplimiento dada mi gran preocupación. En España ha ocurrido una moción de censura por la cual se ha cambiado el gobierno. Quería preguntarle cómo entiende la OCDE este cambio en el que se ha ido un gobierno estable, reformista, que había emprendido el Programa Nacional de Reformas, de acuerdo a la OCDE, al FMI, a la Unión Europea, por un gobierno en el que Sánchez ha dicho que va a deshacer el trabajo hecho, buena parte de esas medidas y de esas reformas, y que está apoyado por comunistas, separatistas y rupturistas. Bueno, la OCDE, como cualquier organización internacional, procura, yo creo que en la mayor parte de los casos lo consigue, estar por encima de las coyunturas políticas de los países, como es natural, porque obviamente es una organización intergubernamental dirigida por los países y en este sentido dirigida por los gobiernos de los países. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que no hay una perspectiva, digamos, ni de rechazo ni de ninguna otra valoración a cualquier gobierno que se constituya dentro del ámbito del mismo. Y lo que hay siempre es una voluntad de trabajar con ese gobierno, naturalmente siguiendo las directrices que tanto en política económica como en política social mantiene la OCDE. Por tanto, pues lo que sucede siempre con cualquier país que cambie su gobierno, por las razones que sea, es una primera aproximación de la OCDE a lo que considera ese gobierno, su agenda prioritaria, y a partir de ahí se suele establecer un programa de trabajo entre la organización y el país conforme a las prioridades de esa agenda. Es decir, que en ese sentido la OCDE podemos decir que dentro de lo que es la comunidad de valores que el conjunto de los países representa, es una organización esencialmente apolítica, o por lo menos apolítica desde el punto de vista partidista, que puede trabajar con gobiernos de una orientación y de otra orientación, y que en todo caso lo único que mantiene como constante es la fidelidad a su misión, es decir, procurar que mediante las políticas públicas se mejore la vida de los ciudadanos. Perfecto. Quería decir que el último informe de la OCDE había mejorado mucho las previsiones de crecimiento del PIB para España, creciendo el 2,8% en 2018, 5 décimas más, el 2,4% en 2019, 3 décimas más, creciendo por encima de la media de la zona euro y de forma más robusta que la mayor parte de las grandes economías del mundo. En Alemania pronosticabais el 2,1% para 2018 como en 2019, en Francia el 1,9%, en Italia el 1,2%, y augurabais una reducción del desempleo del 17,2% en 2017 al 15,5% en 2018 y al 13,8% en 2019. ¿Cómo quedan a su criterio, señor embajador, por lo que me ha dicho, estas previsiones con el cambio de gobierno? ¿Se sigue manteniendo? Bueno, justamente el economista jefe en funciones, Álvaro Pereira, en la presentación del Economic Outlook, señaló que las incertidumbres políticas en España, a juicio del equipo económico de la OCDE, no iban a tener una gran repercusión sobre las previsiones macroeconómicas, y que las inercias positivas de la economía española habían mostrado suficiente fortaleza como para permitir esa revisión al alza de las previsiones. Naturalmente, las previsiones económicas, pues como su nombre indica, son previsiones. Exacto. Es decir, que luego no solo los factores que tienen que ver con la política nacional, sino muchísimos factores que tienen que ver con vulnerabilidades externas, shocks simétricos o asimétricos, y en definitiva todas aquellas incertidumbres que rodean siempre el devenir de una economía, y más en un contexto tan mudado
mudable, tan mudadizo como el actual, pueden tener su influencia, pero específicamente la valoración que hacía en ese momento es el pasado miércoles, está muy reciente, la OCDE, era que no encontraban elementos que pudieran alterar significativamente esa previsión de crecimiento robusto, que no haría sino confirmar una línea de tendencia que se viene manifestando ininterrumpidamente desde 2015 y que ha dado lugar, pues, incluyendo el año en el que estamos, porque la previsión actual de la OCDE es de un crecimiento del 2,8%, pero los indicadores adelantados incluso sitúan levemente por encima de eso. Pues sería el cuarto ejercicio consecutivo en el que la economía española sería la que más creciera del conjunto de grandes economías del área euro. Es una gran noticia y una gran previsión. La OCDE busca ayudar a sus miembros a alcanzar de forma sostenible el mayor crecimiento y los mayores niveles de vida con sus sugerencias y sus reformas. Hablemos de reformas, señor embajador. ¿Cómo valora la secuencia y la dirección del Programa Nacional de Reformas llevadas a cabo por España por el gabinete de Mariano Rajoy desde el 2011? Bueno, en principio, la mayor parte de las previsiones contenidas en ese Programa Nacional de Reforma no solo se han cumplido, sino que se han cumplido con creces. Es decir, que España, que sufrió una recesión de alguna forma particular, porque fue la de las grandes economías europeas la que más claramente experimentó lo que llaman los economistas la double dip recession, es decir, una recesión en forma de W, la que cuando parece que se va a recuperar, luego se cae para recuperarse más tarde. Pues por fin, en el curso de estos últimos 2 años, ha conseguido hacer crecer su PIB por encima del existente al comienzo de la crisis, en 2007. Sin duda esta ha sido la recesión económica más duradera y por tanto la salida de esa recesión ha sido más costosa. ¿En qué medida esa salida de la recesión está apalancada en una serie de reformas? Siempre se cita de modo muy particular la reforma laboral. Sí. También ha habido importantes reformas en el campo financiero, en el campo de la política económica en general. Pues evidentemente es una cuestión discutida por los economistas, pero hasta ahora el veredicto de la OCDE ha sido un veredicto globalmente muy favorable a la dirección y a la intensidad de esas reformas. De hecho, en el Economic Survey último realizado por la OCDE, que se presentó el año pasado en marzo en Madrid, en 2017, lo que la OCDE señalaba era que era necesario mantener el ritmo y la ambición de las reformas, evitar conformarse con lo conseguido, porque es verdad que España tiene desafíos, que a pesar de todo este crecimiento que se ha producido en estos años, pues seguimos siendo de las economías de la Unión Europea la segunda en proporción de desempleo. Exacto. Tenemos un nivel de endeudamiento público que es considerado elevado para los estándares de la Unión Europea. De hecho, estamos prácticamente un 40% por encima del nivel requerido. Nos ha costado mucho alcanzar finalmente el objetivo de déficit público. En definitiva, es una recuperación robusta, es una recuperación duradera, es una recuperación que ha creado mucho más empleo del que se solía en situaciones de salida de crisis anteriores, pero todavía un país con una tasa de desempleo de 2 dígitos sabe que tiene mucho que hacer en ese lado. Por eso, siempre que hablamos de estas reformas, recuerdo las palabras de José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, que dice que la batería de reformas son un estado de ánimo, son una forma de vida, no es una cuestión de decir ya empecé, ya terminé, me voy a mi casa a descansar, y decía que afirmaba en unas declaraciones que hizo que no hay nada peor que unas reformas que son interrumpidas y revertidas antes de que se den su beneficio pleno y a largo plazo. Me preocupa que esto pueda ocurrir en España. Bueno, yo espero que no ocurra y yo creo que en todo caso lo que no se puede es prejuzgar
que se van a revertir, sobre todo aquellas reformas que han tenido un impacto positivo. Evidentemente, la recomendación de la OCDE va en esa dirección y, bueno, pues, no sé, en el campo del empleo particularmente, que yo creo que es el que más preocupa, porque en definitiva el empleo pues, no es solo una dimensión macroeconómica, el empleo de alguna forma es el fluido vital de un país, es decir, un país es su empleo y la calidad de su empleo y la buena condición distributiva de su empleo y la sostenibilidad de su empleo y la mirada al futuro de su empleo. Todo eso es económica y socialmente, porque no se puede disociar la dimensión económica de la dimensión social, lo que realmente hace que un país vaya hacia adelante o que entre en una situación de decadencia, de algún tipo de decadencia. Bueno, yo estoy seguro de que el gobierno entiende perfectamente, el nuevo gobierno que se va a formar, sí, ha de entender perfectamente esta situación y que no se tomarán medidas, realmente el gobierno no está ni siquiera formado, es decir, que tampoco sabemos qué personas van a dirigir la política económica y cuál será la orientación de la misma. Ahora, si uno mira a lo que ha sucedido en otros países que han tenido cambios de gobierno en situaciones similares, al final se acaba imponiendo una suerte de consenso general en el cual las recomendaciones de la OCDE pesan bastante. Es decir, el hecho en el caso español, como en el caso de otros países que también han tenido esta crisis, el hecho de que toda la política económica venga ahormada por unas exigencias que derivan de nuestros compromisos de la pertenencia, en este caso a la Unión Europea, y que exista esa labor, pudiéramos llamar prescriptiva, de organizaciones internacionales como la OCDE, que señalan el camino, yo creo que a lo que lleva es a que el margen, digamos, de actuación en esas políticas macro que tienen más incidencia, por ejemplo, en el aspecto del empleo, pues sea un margen limitado y que en general los gobiernos, cuando llegan a serlo, tienden a actuar de una forma responsable y coherente con esas orientaciones. Eso es lo importante y eso es lo que esperamos que ocurra. ¿Hemos sido lo suficientemente ambiciosos en los ajustes que obliga a la realidad económica? Eso es una cuestión sumamente opinable. Evidentemente los ajustes han sido unos ajustes muy fuertes, son unos ajustes que han tenido un coste social importante. Bueno, inequívoco, diría yo, pero al mismo tiempo eran unos ajustes, en primer lugar, necesarios, en segundo lugar, impuestos. Quiero decir que no había más remedio que acometerlos. También es verdad que desde que la situación económica se revirtió, desde que el crecimiento, no ya solo el crecimiento, sino un crecimiento muy vigoroso, empezó a manifestarse, particularmente a partir de 2015, una parte significativa de esos ajustes, digamos, se ha reducido bueno, hay una agenda social importante cara al nuevo gobierno y creo que desde la perspectiva de la OCDE lo más relevante es ver cómo esa agenda social se hace compatible con el mantenimiento de una serie de reformas que son, más allá del coste social que algunas puedan tener, e incluso del coste político que aparejan, son reformas que hay que realizar. Es decir, que lo que es evidente contemplando los cambios que la globalización está imponiendo en las economías y lo que la interdependencia y la interconexión de los sistemas económicos demanda, es que aquellos países que se resisten a hacer reformas, aquellos países que se resisten a reconocer la realidad y aquellos países que se encierran en políticas aislacionistas, hiperproteccionistas o de cualquier otro género contrario a la dirección que lleva pues, el comercio, las inversiones y en general todo lo que determina la vida económica, son países que se ven abocados al fracaso de esas políticas y al sufrimiento social que ese fracaso lleva siempre consigo. Claro. ¿Considera que
dentro de las reformas llevadas a cabo, ¿hay alguna importante que le falta a España por hacer dentro del marco del lema de la OCDE, mejores políticas para una vida mejor? Pues sin duda hay muchas, porque claro, al final la ambición de una vida mejor no tiene límites. Exacto. Lo que tiene límites son los medios para llegarla. Yo creo que en España, en este momento, no existe una percepción muy ajustada a la realidad acerca de cuáles son los compromisos, lo que se llaman en economía los trade-offs, que hay que llevar a cabo para que el crecimiento sea suficientemente incluyente. Y en general hay una tendencia a pensar más bien o a mirar más bien con el retrovisor situaciones pasadas respecto a vulnerabilidad que situaciones actuales. Y la crisis ha tenido una serie de consecuencias que yo creo que no son bien conocidas por la gente, como es natural, porque tiene una cierta complejidad y no es fácil hacerlas entender. Y desde ese punto de vista creo que la principal es cómo se ha desplazado el eje de la vulnerabilidad desde las personas de más edad a las de menos edad. Es decir, hoy en España los problemas mayores de vulnerabilidad se dan entre los niños y los jóvenes y no entre las personas mayores, que son quienes han tenido un coste relativo menor de las consecuencias sociales de la crisis al estar más protegidos por la condición universal de las pensiones, por los mecanismos automáticos de revisión y por la baja inflación. Entonces, dicho de una manera muy gráfica, como son los únicos grupos de la población a los que el desempleo no les afecta y como el desempleo ha golpeado con tanta fuerza a prácticamente todos los grupos etarios de la población activa, pero muy especialmente a los jóvenes, que siguen manteniendo una tasa de desempleo muy superior a la del conjunto, creo que las medidas, particularmente en lo que se refiere a las políticas activas de empleo, que pueden ayudar a corregir esta situación, son unas políticas en las cuales se preste más atención a la actualización de la formación, o sea, lo que se llama upskilling y reskilling, es decir, al aprendizaje a lo largo de la vida, a la formación, entender que la mejor protección que se puede brindar no es al trabajo, sino al trabajador, es decir, que es a la persona y no al puesto de trabajo, porque evidentemente lo que se está produciendo en este momento en España, como en todas las economías avanzadas, es una disrupción muy fuerte del mercado laboral en el que factores como la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, están provocando un desplazamiento de las ocupaciones en que las competencias o las habilidades que servían para un trabajo no son ya las mismas, son distintas, y la exigencia que cualquier persona desempeñando un puesto de trabajo tiene es la de seguir actualizando sus conocimientos y adaptándolos al nuevo escenario tecnológico que existe. En eso yo creo que, es decir, en el desarrollo de esas políticas activas de empleo orientadas al futuro, en el desarrollo del sistema de innovación, en la investigación, en todo eso España tiene desafíos importantes que tiene que hacer frente. De todas las reformas, ¿cuál cree, señor embajador, que puede España enseñar como copia de imitación al resto de países? Bueno, en general se cita la reforma laboral como la más importante. Yo creo que España ha hecho también una reforma de las administraciones públicas muy importante, y obviamente yo no voy a hablar de la reforma educativa porque soy parte interesada y por tanto un opinador dudoso desde ese punto de vista, pero hay que reconocer, y eso creo que son datos objetivos. Yo tuve la oportunidad de manifestarlo ante la subcomisión que acaba de disolverse del Pacto Educativo, que todos, cuando digo todos, quiero decir absolutamente todos, los indicadores educativos que tienen que ver con desempeño, que tienen que ver con titulación, que tienen que ver con tasa de repetición, que tienen que ver con abandono educativo temprano, que tienen que ver incluso con tasa relativa de acceso a la universidad, que tienen que ver con matrícula en la formación
todos estaban sensiblemente mejor en 2015 que en 2011. E incluso los de rendimiento, porque nos lo acreditan todos los estudios internacionales, TIMSS y PIRLS, que se refieren a las pruebas que se hacen a los niños en la mitad de sus estudios primarios, los 10-11 años, y la más conocida PISA, que se realiza a los 15 años. En todas ellas, la situación de España respecto a las mediciones anteriores, que en el caso de PISA eran de 2012 y en el caso de TIMSS y PIRLS eran de 2011, en todas ellas la situación de España ha mejorado sensiblemente. Estamos lejísimos todavía de los objetivos, sobre todo estamos muy lejos en lo que es una rémora, que además es una rémora que tiene mucho que ver con la situación del desempleo y con la España de oportunidades, que es el abandono educativo temprano. Exacto. Pero dentro de ello, la reducción que se produce entre 2012 y 2015, que se supone pasar del 20,3% de abandono educativo temprano, perdón, del 26,3% al 19,97%, es decir, al 20%, sí. en 2015 es la reducción más importante de ese abandono educativo temprano que ha tenido lugar en España desde que se mide el abandono educativo temprano en un periodo de 4 años. ¿Queda muchísimo que hacer? Pues queda tanto como que todavía la tasa de abandono educativo temprano ya no dobla, pero es el 80% superior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era más del doble de la media de la Unión Europea. Por tanto, entender eso y tratar de llegar a acuerdos de fondo sobre cómo se puede combatir con más eficacia esas debilidades, no ya solo del sistema educativo, sino del sistema de formación a lo largo de la vida. Es decir, ya la educación ha dejado de estar encapsulada en un periodo de la vida. La educación es un proceso que acompaña al individuo durante toda su vida activa y, cabría decir, y luego también después de su vida activa, porque la esperanza de vida cada vez es mayor y, digamos, las ganas de actividad después de la edad de jubilación también son mayores. Pero por lo menos por lo que se refiere al periodo de lo que se considera, en términos comparativos, el periodo de actividad de los 16 a los 65 años, no ha habido una época en la que la necesidad de actualización de la formación y los conocimientos haya sido tan intensa como es ahora. Ese es un desafío que España, como muchos otros países, tiene en este momento, pero claro, hay que empezar desde la base, y empezar desde la base quiere decir permitir que se reduzca cada vez más es la proporción de chicos y chicas, obviamente, de jóvenes, que salen del sistema educativo primordial, general, sin el nivel mínimo que necesitan para adaptarse a un entorno laboral más exigente que el que conocieron sus padres y que decir que el que conocieron sus abuelos. Y esa es una tarea prioritaria que luego condiciona al final qué característica vemos en el desempeño de España. Pues que como hemos tenido prácticamente 20 años con una proporción de jóvenes que salían del sistema educativo habiendo obtenido como sumo el certificado de los estudios obligatorios, que eso es lo que se define como abandono educativo temprano, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que tienen como máximo el título obligatorio y no siguen cursando estudios. Eso pesa muchísimo en el nivel de capacitación de nuestra fuerza de trabajo, y eso no es ya solo un problema que afecte al sistema educativo, es que afecta a todo el sistema social, y por eso creo que es una prioridad de primer orden. Es importante tenerlo en cuenta. Me toca defender a la OCDE porque cuando la crisis golpeó duramente a España en el año 2008, con una caída enorme de la producción, un aumento enorme del desempleo, esta nos acompañó con sugerencias, reformas, iniciativas en el ámbito del mercado laboral, de la administración pública, de la disciplina del déficit, y nos ha ayudado a salir adelante. Yo creo que es un socio de la política económica española que nos ha ayudado a encauzar esta en la mejor dirección. ¿Cuáles son los beneficios, señor embajador, más tangibles para España como miembro fundador en los 60 y por tanto desde el comienzo de haber accedido a la OCDE? Bueno, aunque la OCDE suele ser definida normalmente en las informaciones periodísticas como el club de los países ricos, que ha dejado de serlo,
ciertamente, porque es verdad que hay un predominio de los países ricos, pero también hay países de renta media ya dentro de ella. Hay todos los países del este de Europa que se han incorporado, los 2 países latinoamericanos, bueno, 3 desde la semana pasada, incluyendo sí. Colombia, los que se van a incorporar, Costa Rica, luego los que están llamando a la puerta, que son todos ellos países de renta media. Pero bueno, lo que la OCDE básicamente es un club de buenas prácticas y por tanto en el que se aprende de las buenas prácticas de otros compartiendo a través del proceso de aprendizaje por los pares, lo que se llama en inglés el peer learning. En ese sentido, la OCDE ha acompañado los procesos de reformas de los países que las han necesitado y sobre todo de aquellos que las han necesitado de modo más perentorio, bastante al margen de la orientación política de esos gobiernos. Por ejemplo, yo creo que la OCDE apoyó las reformas del gobierno anterior de España de la misma forma que apoyó las reformas del gobierno de Tsipras en Grecia. Y señaló un camino que en cada uno de los casos fuera esencialmente compatible con lo que era el marco ideológico en el que cada uno de esos gobiernos se desenvolvía. Bueno, ese es el gran valor de la OCDE. Y luego, obviamente, hay un valor instrumental muy importante en la capacidad de la OCDE de promover o legislación blanda, lo que se llama soft law, es decir, legislación blanda, y recomendaciones, orientaciones, buenas prácticas, para que, por ejemplo, los riesgos y lo que se llama el lado oscuro de la globalización no prevalezca, que tengamos una globalización gobernada. En ese sentido, por ejemplo, todas las iniciativas que se hacen para promover la transparencia, el intercambio automático de información, la forma de combatir la erosión de las bases y el desplazamiento de beneficios, es decir, todo lo que se hace en materia fiscal para evitar las injusticias que potencialmente la globalización puede traer, en el sentido de que hay empresas que son capaces de eludir la carga fiscal por la condición inmaterial de los servicios que prestan, o bien existen paraísos en los cuales es posible también eludir las obligaciones fiscales, tanto en este caso ya tanto de empresas como particulares. En todo eso la OCDE tiene un papel muy importante que además no solo favorece a sus miembros, sino que también se proyecta sobre los no miembros, porque de alguna forma el sello de la OCDE es un sello de garantía, de seriedad en la política internacional, no solo, insisto, para los miembros, sino para aquellos que voluntariamente se someten a cualquiera de los elementos de pudiéramos llamar, buen gobierno de la globalización. Y si me lo permite, 2 preguntas muy breves, que no le podemos robar más tiempo al señor embajador, que tiene una agenda muy intensa. En el último informe se señalaba que era importante realizar en España la reforma de las pensiones, diciendo que su implantación sería clave para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. ¿Cuándo la veremos en España? Pues no lo sé, pero lo que es evidente es que en España las tendencias demográficas, claro, la demografía es una de las pocas cosas que no admite soluciones políticas de corto, porque los que han nacido ya han nacido, pero sobre todo los que no han nacido no han nacido. Y evidentemente pretender que una crisis demográfica como la que tiene España, con una tasa de natalidad bajísima, se puede íntegramente resolver mediante la inmigración, por supuesto ayuda, pero no puede resolver completamente ese problema. Pues es desconocer el funcionamiento. Es decir, España tiene un problema de natalidad al que se tendrá que enfrentar de una forma o de otra, pero lo que sí es evidente es que lo que ya ha sucedido, y sobre todo lo que no ha sucedido, no tiene vuelta atrás. Y en ese sentido, el tema de las pensiones, pues lo que los últimos años ponen de manifiesto, claro, en parte derivado de la crisis de empleo, pero no solo de ello, claro, de que la demografía impone que el ratio entre activos y jubilados vaya desequilibrándose en favor de los no activos y por tanto eso plantea un problema de financiación en
un sistema como el nuestro, que no es un sistema de capitalización, sino que es un sistema de arrendamiento. Bien, ese es un problema importante que tiene que ver con una mayor clarificación de las fuentes de financiación y evidentemente con unas decisiones ya de medio plazo sobre la sostenibilidad. Llámese factor de sostenibilidad, llámese contribución extra, o sea, separación de fuentes más efectiva, es decir, retirar de la seguridad social todo aquello que no responde a lo contributivo y que todo ello vaya a cargo, digamos, se resuelva vía presupuestos generales del Estado, y además la combinación de los sistemas de cobertura pública para todos aquellos que tengan esa capacidad de ahorro, con el refuerzo mediante una cobertura privada. Pero es un problema inaplazable en España como en muchos otros países, claro, que tienen una situación demográfica similar. Y a partir de ahí se puede hacer casi todo menos hacer trampas en los números, es decir, y lo que llaman los ingleses kick the can down the road, es decir, darle a la lata para que siga bajando. Y entonces en España, bueno, hemos tenido un elemento de consenso en esa materia muy importante, que ha sido el Pacto de Toledo. Yo creo que hay que intentar que el Pacto de Toledo siga siendo el foro en el cual se consiga que el asunto de las pensiones, no ya que no sea objeto de disputa partidista, porque en el fondo pues puede serlo, es decir, ¿por qué no va a serlo? Pero desde luego que no sea un elemento con el que se pueda jugar con propósitos electorales, porque eso, que puede tener mucho sentido a corto para quien lo hace, pues a la larga realmente debilita el contrato social. Exacto. Y al final no se pueden hacer cosas que supongan una debilitamiento del contrato social. Eso es muy importante. Y ya para terminar, quería hacerle una pregunta, señor Wert, si me la puede responder, a título personal. De todo el currículum tan intenso que yo resumí brevemente al inicio, ¿cuál es la actividad que personalmente le ha reportado mayor satisfacción? Bueno, yo creo que todas las cosas que uno hace voluntariamente, quizás las que hace otras son distintas, reportan tipos de satisfacción distintos. Yo considero que haber sido ministro de un gobierno de España es un honor impagable, por mucho que el coste personal y el coste reputacional haya sido muy alto. Tristemente. Y nunca me arrepentiré de eso. Quiero decir, probablemente no fui plenamente consciente en el momento de aceptar el encargo de los riesgos, llamémosle personales, que corría, pero al mismo tiempo tengo que decir que alguien que en una llamada de ese tipo y en una situación del tipo la que tenía España en ese momento no es capaz de decir que sí, incluso sabiendo los riesgos, pues digamos, es una opción perfectamente respetable, no digo lo contrario, pero no sé si una palabra demasiado fuerte, pero yo sentí en ese momento que por patriotismo no podía decir que no. Efectivamente. Y incluso visto todo lo sucedido después, pues tengo que decir, y que no se tome como arrogancia de ningún género, que no me arrepiento. Quiero decir que bueno, puedo haber cometido, sin duda, he cometido errores que a algunos les parecen imperdonables y que otros juzgan de otra manera, pero yo en ese sentido tengo la conciencia tranquila de que he hecho las cosas que pensaba que tenía que hacer, y bueno, pues unas salen bien, otras salen mal, pero al final, si uno ha tenido entrega y compromiso, pues eso es lo importante. Sí, lo importante es dormir bien por las noches, lo demás es relativamente accesorio. Y luego todo lo demás, pues la actividad privada, el resto de la actividad pública, bueno, pues proporciona sabores mayores o menores, pero y la encomienda, que también considero enormemente honrosa, porque como dice el lema de las representaciones diplomáticas españolas, uno habla en nombre de la patria, ese honor de hablar en nombre de España, en este caso en una organización internacional, como el caso de los embajadores bilaterales,
ante un país, pues también me parece un honor impagable. Contra lo que cree la gente, esto es cualquier cosa menos un caramelo. Menos un caramelo, pero de todas formas yo estoy muy agradecido y muy honrado por el desempeño de este cargo. Y yo estoy muy agradecido, señor embajador, al tiempo que nos ha concedido y que nos haya recibido aquí en París. Muchísimas gracias. Gracias.